Hola, muy buenos días chicos. Bueno, vamos a continuar, ¿cierto?, con la unidad 1 que es sobre la célula y la función y estructura de ella. Además, vamos a comenzar hoy día con la clase 4 que es de organelo energético y de distintos tipos celulares, ¿ya? Vamos a explicar la estructura de los organelos que permiten el proceso metabólico y además diferenciar los distintos tipos celulares. Entonces, empecemos profundizando sobre los organelos encargados de la energía celular, pero en primera instancia tenemos que saber de que todas las células tienen mitocondrias, las que están encargadas de obtener la energía de la célula. Ya lo habíamos visto un poquito en la introducción de la clase anterior. Para obtener esta energía requieren de materia prima, que es la glucosa. Ahora, ¿cómo se obtiene la glucosa en la célula? Puede ser de dos formas, dependiendo del organismo. Ahora, si el organismo autótrofo la produce ella misma a través de el organelo cloroplasto, ¿ya? En el caso de obteniéndola del exterior, que son los organismos heterótrofos, ¿cierto?, se requiere de un sistema que permite ingerir estos nutrientes. Entonces, primero recordemos un poco sobre la primera clase, que era de la teoría endosimbiótica, ¿cierto? En donde se explica la presencia de estos organelos, que son tan complejos, ¿cierto?, dentro de la célula. Entonces, se cree, recordemos que una célula, ¿cierto?, lo que hizo fue comerse a la mitocondria a través del proceso de fagocitosis. Y es ahí en el interior en donde la mitocondria puede generar ATP, ¿cierto?, y le otorga a la célula que se la comió esta energía, y por tanto ahí hay una relación mutua, ¿ya? Y aquí tenemos la misma imagen, ¿cierto?, del proceso endosimbiótico. Tengo aquí una célula eucarionte arcaica, ¿cierto?, que tiene la capacidad de fagocitar a la bacteria heterótrofa, ¿cierto?, aeróbicas, que son la mitocondria. Y por tanto yo tengo un eucarionte primitivo, pero que es muy similar a las células de hoy. En cambio acá tengo esta célula con mitocondria ya, pero que además ingresa el cloroplasto, por tanto aquí yo tengo una eucarionte primitivo, pero que es autótrofa. La obtención de energía en la célula. Entonces, ya entendimos cómo se puede incorporar estos organelos a las células, ¿cierto? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo obtiene energía la célula? Primero, las células llevan a cabo procesos para funcionar normalmente, pero los cuales requieren de energía. Por tanto, todas las células vivas llevan a cabo respiración celular para obtener esta energía. ¿Qué es la respiración celular? Es una serie de reacciones en donde se degrada la molécula orgánica, específicamente glucosa, para producir energía. Usualmente se usa glucosa, pero se puede usar otras como materias primas, como los lípidos, ¿cierto?, o alguna otra molécula, pero en general es glucosa, la cual se metaboliza formando dióxido de carbono, agua y produciendo esta gran energía que es la ATP, adenosín trifosfato. Y se puede observar aquí en la siguiente ecuación: glucosa más oxígeno genera dióxido de carbono, agua y ATP en forma de energía. Ahora, las mitocondrias se encuentran en tanto células vegetales como animales. Aquí yo le hice una amplificación para que entendamos que todas las células tienen mitocondrias, ¿cierto?, para obtener energía. Por ejemplo, aquí tengo una mano, aquí están sus vasos sanguíneos, este es un vaso sanguíneo amplificado, ¿cierto? Y aquí yo amplifiqué una célula del vaso sanguíneo, ¿ya? Y puedo tener una célula, ¿cierto?, con núcleo, mitocondria, y esta mitocondria la podemos observar ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la mitocondria? La mitocondria posee dos membranas, una externa y otra interna, como podemos observar aquí. Ya, si se fija, la membrana externa está de forma lisa y la membrana interna está plegada, ¿ya? Antes de comenzar con la respiración celular, es necesario que la glucosa se rompa en el citoplasma de las células formando un ácido pirúvico o piruvato, el cual entra a la mitocondria por la membrana externa. Entonces, recordemos que la glucosa entra a la célula y es una molécula muy grande, entonces para entrar a la mitocondria tiene que dividirse en dos, formando ácido pirúvico, el cual entra a la mitocondria a través de la membrana externa, o sea, entra por aquí, ¿ya? En la membrana interna, que se puede obtener la energía gracias a que está compuesta en un 75% de proteína, ¿ya? Fíjense bien, yo tengo la membrana interna plegada y vamos a observar primero que en la membrana interna hay ribosomas, ¿ya? En el interior vamos a llamar que hay una matriz mitocondrial, y si observamos la membrana interna mitocondrial,
está lleno de estos puntitos, se fijan de estas cositas pequeñas, que esas son proteínas, específicamente la ATP sintetasa, que la podemos observar aquí, que ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, podemos observar con gran claridad en la imagen siguiente la proteína ATP sintetasa, que contiene 8 cadenas polipépticas diferentes y en ellas se distinguen dos componentes, F0 y F1. F1 cataliza la síntesis de ATP y es una pequeña esfera proteica que está expuesta hacia la matriz mitocondrial y es la parte encargada de unir ADP más P. Y F0 es el canal de protones que atraviesa la membrana. Entonces, ¿qué consiste esto? Esto es F0 y esto es F1. Funciona así. Por aquí se mueven protones, se mueven elementos, ¿ya? Químicos. Una vez que se mueven por aquí, por el interior de F0, que está en la membrana mitocondrial, en esta parte, si se fijan, esta parte está enterrada en la membrana, ¿ya? Aquí pasa el protón y al pasar el protón hace que esta pelotita gire. Y al girar esta pelotita hace que se junte ADP, vamos a poner aquí, se junta el ADP, porque ADP es adenosín difosfato, más una P, ¿ya? Entonces, yo ahora ya no voy a tener ADP, voy a formar con esto ATP, ¿ya? ¿Por qué? Lo voy a hacer aquí, ATP, adenosín trifosfato con 3 fósforos, ¿ya? O sea, si yo tenía una molécula formada con 2 fósforos, ahora voy a tener una molécula formada con 3 grupos fosfato, gracias a que esta pelotita gira, ¿cierto? Y al girar va juntando ADP más P y forma el ATP que se almacena en el interior, ¿cierto? Y es liberado para que se pueda generar la función celular. Eso con respecto a la mitocondria. Con respecto al cloroplasto, el cloroplasto se encuentra en células vegetales, ¿cierto? Aquí yo puedo ver una célula vegetal con su mitocondria y con su cloroplasto. ¿Y cuál es la estructura del cloroplasto? Primero, el cloroplasto tiene también dos membranas, ya, dos membranas plasmáticas. Tiene ADN de cloroplasto, ¿cierto? Tiene ribosoma, tiene gránulos de almidón, que es la glucosa almacenada, la membrana externa, membrana interna, ¿cierto? Y tiene una grana, que son estas acumulaciones de tilacoides, que son como anillos que están acumulados, como moneditas, uno tras otro, uno tras otro. Cada uno se llama tilacoide y un conjunto de estos se llama grana, ¿ya? Y la tela que junta a las granas se llama laminilla, y el espacio que está en el interior, como el citoplasma de la célula, en este caso el espacio que hay dentro del cloroplasto se llama estroma. Entonces, veamos el cloroplasto en profundidad. Se encarga de la fotosíntesis, que se presenta con la siguiente ecuación: 6CO2, o sea, yo utilizo CO2, agua y energía de la luz para formar glucosa y oxígeno. Entonces, dióxido de carbono, agua, formando glucosa principalmente. Y vamos a observar aquí las estructuras de la planta. Es por la hoja que se obtiene la luz, ¿cierto? Y el dióxido de carbono. Es por las raíces que se obtiene el agua. Y vamos a observar que es en la hoja principalmente donde está el cloroplasto. Vamos a observar aquí la membrana del tilacoide del cloroplasto. Recordemos que este era el tilacoide, esta pelotita, ¿cierto? Este como moneda. Y es en esta membrana en donde hay clorofila. Y la clorofila nos permite entonces captar la luz solar y permitir entonces que empiece la reacción en relación a la formación de glucosa. ¿Cómo sucede esto entonces? Vamos a realizar la primera actividad, que es en base al siguiente esquema. Expliquemos cómo funciona la fotosíntesis. Fíjense que esto que está aquí es un cloroplasto, ¿ya? Este cuadradito que pueden observar aquí es un tilacoide. Y estas que están aquí son las clorofilas, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Luz solar, ¿cierto? Oxígeno. Entra aquí, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos observar aquí rápidamente que nos pueda explicar? Luego que viene este otro ciclo en donde se capta CO2 y yo formo entonces, ¿qué cosa?
glucosa. En grandes rasgos, no se compliquen con el NADH, el H2O, sino que en grandes rasgos cómo funciona. Y vamos a hacer entonces, bueno, eso con respecto a los organelos membranosos. Y para introducir a la siguiente parte, que es de tipos celulares, vamos a hacer esta actividad 2 recordando la clase anterior, en donde vimos este cierto laboratorio quemado. Entonces, en base a la actividad de la clase anterior y lo visto antes, analicemos. En el laboratorio que se ha quemado, una de las pruebas citológicas realizadas a las células es para comparar su forma y sus componentes en las muestras de tejidos. Y eso se llama biopsias. Encontrados para ver la correspondencia entre el tipo de células de la víctima y el de los posibles sospechosos y así determinar quién es el culpable. Entonces vamos a hacer una actividad. En base a esto que estábamos hablando anteriormente, respondamos las siguientes 4 preguntas. Ahora, todos los seres vivos están formados de células y hay organismos que pueden estar conformados por distintos tipos celulares. Entonces vamos a comenzar viendo los tipos celulares más generales. Entonces, tipos de células procariontas y eucariontas, ¿se acuerdan? En las procariontas son las más simples, las más primitivas, las más pequeñas y son las bacterias. Ya el material disuelto en el citoplasma, ¿cierto? Y sin un núcleo verdadero. Ahora, las eucariontas son más complejas, más evolucionadas, más grandes, con un núcleo verdadero y corresponde al reino animal, vegetal, fungi y protista. Y en el vegetal vamos a ver que tienen cloroplasto, ¿cierto? Para hacer fotosíntesis, además una pared celular. Y en el animal viene sin cloroplasto y sin pared celular, ¿ya? Entonces, vamos a diferenciar entre células animales y vegetales. Vamos a observarlo, ¿cierto? Ya sabemos en general las diferencias. Ahora, los centriolos aquí son unas estructuras que se encuentran solo en el animal y permiten la división celular, ¿ya? En el caso del cloroplasto lo vimos, pared celular lo vimos y la vacuola lo vimos, ¿cierto? Y sabemos que la célula animal carece de estas. Ahora, vamos a entonces comenzar viendo primero el nivel de organización de los seres vivos. Si bien la célula es una estructura, es una unidad estructural, funcional y de reproducción de todos los seres vivos, el organismo pluricelular es, a partir de un grupo de ellas podemos formar tejidos, órganos, sistemas y finalmente un organismo. Ya a esto le vamos a llamar entonces los niveles de organización. Primero, desde la organización química, en donde vienen los átomos, ¿cierto? Y estos átomos se empiezan a unir para formar moléculas. Las moléculas, ¿cierto? Se unen para formar, en este caso, célula, una célula muscular lisa. Las células se unen para formar, en este caso, un tejido muscular liso. Y luego, por ejemplo, vamos a observar que la vejiga está compuesta por tejido muscular liso y otros 2 tejidos también, ¿cierto? Que forman la pared de la vejiga. Y bueno, sabemos que la vejiga, junto con los riñones y el uréter, ¿cierto? Y bueno, el uretra también constituyen al sistema urinario. Y sabemos que los distintos sistemas van a conformar finalmente a un organismo, en este caso a una persona. Entonces, vamos a, entendiendo que hay distintos tipos celulares, vamos a ver qué son los tejidos del cuerpo humano que finalmente son estructuras que componen al cuerpo humano, ¿ya? Entonces, el cuerpo humano está compuesto de sistemas que a su vez está formado por órganos y cada órgano puede estar conformado por distintos tejidos, ¿ya? ¿Qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células especializadas similares entre sí. La unión de los tejidos es lo que forma los distintos órganos. Según su función se clasifica en 4 principales: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con el tejido epitelial. Antes que todo esto, ¿cierto? Vamos a ir viendo, distinguiendo distintos tipos de células según el tejido, pero también vamos a distinguirlo según su función. Y me es muy importante de que aquí estemos muy atentos para poder terminar el trabajo final, ¿ya? El tejido epitelial es un tejido que está formado por células fuertemente unidas entre sí y con muy poca matriz intracelular entre ellas. ¿Qué es la matriz intracelular? Voy a mostrar aquí que es una matriz. Yo tengo una célula y tengo otra célula, ¿ya? Entre medio de esas células hay generalmente alguna sustancia, ¿ya? Puede ser líquida o puede estar un poco sólida o sólida. En este caso, todo lo que está alrededor de la célula se le va a llamar matriz,
¿ya? Y tiene una capa extracelular lámina basal de colágeno y proteínas fibrosas. Entonces, en este caso, nuestro tejido es un tejido que tiene poca capa celular, matriz celular, poco de esto que la rodea, y además tiene una capa que la rodea, ¿cierto? Este tejido, una capa que dice que es una lámina basal de colágeno y proteínas fibrosas, ¿ya? Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero primero tenemos que entender que hay tres tipos distintos de tejido epitelial. El tejido epitelial, por función principal, es recubrir algo. Por ejemplo, la piel es el principal tejido epitelial del cuerpo, ¿ya? Que recubre nuestro organismo, ¿cierto? Tenemos aquí que en el caso del tejido epitelial simple, está compuesto por el tejido capilar, ¿cierto? Que permite intercambiar de sustancias, de los capilares, de los vasos sanguíneos, por ejemplo aquí. Aquí tengo, acá, tengo un vaso sanguíneo, ¿se fijan? Y es un tejido muy delgadito que permite pasar fácilmente sustancias de un lado a otro, ¿ya? Este es un vaso sanguíneo y aquí, por ejemplo, en el pulmón, también tengo que la lámina formada por tejido epitelial es muy delgadita y permite pasar aquí también oxígeno y CO2, ¿ya? En la tráquea también hay tejido epitelial simple, eh, que lo que permite es liberar mucosidades. Cuando yo hablo de tejido epitelial simple, lo voy a dibujar acá, es que está formado por solo una capa de células, ¿ya? Y esta capa de células tiene la capacidad entonces y permite de pasar moléculas de forma fácil de un lado a otro, ¿ya? Y vamos a tener que también esta puede pasar moléculas de un lado a otro, ¿cierto? Pero también secretar sustancias en el caso de la mucosidad, ¿cierto? Secretarlas. Vamos a tener el estratificado en donde hay varias capas de célula, como podemos observar aquí. Si se fijan claramente, hay muchas capas de célula, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y es finalmente la piel, la principal tejido estratificado, en donde tiene una matriz de queratina y células muertas. ¿Qué significa matriz? Recordemos que la matriz era lo que estaba rodeaba las células. Entonces, en este caso, las células están rodeadas de queratina y tienen esta capa que vamos a observar aquí. Si pueden observar morado y rojo. La morada es principalmente células muertas, ¿cierto? Y la roja es queratina y colágeno, ¿ya? Y glandular, en el caso de la glandular, es el conjunto de células encargadas de secretar sustancias. Entonces, puedo tener tejido epitelial glandular, como este último, ¿cierto? Una glándula, en donde yo tengo células que son capaces de secretar sustancias, ¿ya? Por ejemplo, célula salival, ¿cierto? O sea, las glándulas salivales, donde libero saliva, la glándula mamaria, donde libero leche, ¿cierto? Y aquí yo tengo un corte de una glándula. Miren, esto es una glándula, está formada, fíjense bien, por distintas células que van a ir acumulándose para formar, en este caso, la glándula propiamente tal, son solo células epiteliales. Y si se fijan, tengo aquí como una matriz, ¿cierto? En este caso puede ser colágeno, queratina y alrededor también, y tengo un hoyito. Y en ese hoyito lo más probable es que donde salgan las sustancias y puedan ser excretadas, ¿ya? En este caso una glándula sudorípara. Entonces, actividad 1. En base al siguiente esquema explica cómo se forman las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Fíjense, yo tengo una capa de células epiteliales, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Vamos a observar dos procesos, los vamos a dividir aquí, miren. Este está dividido así. ¿Se fijan o no? Entonces aquí lo que yo obtuve es una glándula exocrina y aquí lo que yo obtuve es una glándula endocrina. ¿Cómo pasó de aquí, del 1, ¿cierto?, al 3? ¿Qué es lo que pasó? Tienen que describir, ¿ya? Entonces eso como tarea. Tenemos entonces aquí otro ejemplo. Este caso es capa superficial, capa basal. Esta es piel, ¿ya? Tenemos la capa de queratina,
la capa superficial de células muertas, la capa interna, ¿cierto? Y la capa más interna, que es la basal. Aquí tengo también piel, tejido conectivo, ya vamos a ver qué es, estratos germinativos donde se van formando las células, ¿cierto? Estrato estrellado donde tengo algunas células vivas y otras muertas, como podemos observar ahí. Estrato granuloso donde ya están estas muertas completamente y se forma una capa mucho más gruesa. Y la queratinizado donde ahí yo específicamente tengo solo queratina, ¿ya? Esto es piel. Lo voy a poner para que no se confunda. Bien. Ahora, voy a repetir entonces el tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido que recubre generalmente cualquier órgano, estructura, en este caso el cuerpo, ¿cierto? Los puedo diferenciar en tres principalmente: el simple, el estratificado y el glandular. El simple está formado solo por una capa de células, ¿cierto? Y permite el intercambio fácil de sustancias y también el secretar algunas mucosidades en el caso de la tráquea. En el estratificado tenemos varias capas de células, por ejemplo en la piel, ¿cierto? Y tiene una matriz de queratina y células muertas que permiten darle el grosor y esta gran cualidad que es que nos protege, ¿cierto? En el caso del glandular, es un conjunto de células encargado de secretar sustancias, como les decía antes, ¿cierto? Yo tengo la capacidad de formar glándulas que que puedan liberar sustancias al exterior, ¿ya? Tanto hormonas como sustancias como la saliva, el sudor, la leche, ¿cierto? Ahí les mostré una glándula. Este es un corte transversal, es como que si fuese esta la glándula sudorípara, ¿cierto? Y yo hago un corte acá, ¿ya? Entendiendo que por acá sale el sudor, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo es el corte justo ahí. Y tenemos que hacer esta actividad identificando cómo se forma la glándula sudorípara endocrina y exocrina, ¿ya? Y finalmente les muestro una capa de piel, que aquí se ve mucho más bien, ¿cierto? Donde tengo tejido conectivo, que ya vamos a ver qué es. Estrato germinativo, donde se van formando las células de la piel cada un mes. Tengo aquí ya células muertas de piel, ¿cierto? Y aquí en el estrato granuloso tengo una capa de células muertas que dan esta tensión a la piel, y tengo el estrato queratinizado que le da el grosor y la firmeza. Ahora vamos a ver el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tomar apuntes. ¿Por qué? Porque yo lo voy a decir aquí en el video, ¿cierto? Y no va a estar en el Power. Entonces yo necesito que aquí es donde ustedes tomen apuntes, porque yo les voy a ir diciendo todo, pero no está escrito aquí. Ya, por eso hice tomar apuntes desde el video. Desde este video. Ya, este es el video, por si acaso, no hay otro, es este. ¿Ya? Células incrustadas en matriz de colágeno. ¿Qué significa eso? Voy a tener células, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la célula, esta es otra célula, esta es otra célula, que están incorporadas dentro de una matriz de colágeno, ¿ya? Entonces hago la matriz y esta es la matriz, ¿cierto? Alrededor hay solo matriz, ¿cierto? Solo colágeno. Ahora vamos a tener tres tipos de células de tejido conectivo: laxo, fibroso y especializado. En el laxo es un líquido espeso en donde hay células dispersas en el interior, ¿cierto? Que secretan además colágeno y generalmente están recubiertas, por ejemplo, la piel está recubierta por este tejido. La mucosa está recubierta por este tejido, como lo había mostrado acá, por ejemplo. Este tejido acá, como lo podemos observar, está formado por una célula, ¿cierto?, que libera colágeno, ¿ya? Y todo lo que usted ve aquí en rosadito es colágeno, y eso es la célula. Estas son células de tejido conectivo, ¿cierto?, que liberan colágeno y que generan como una estructura que finalmente que permite lubricar y dar algunos nutrientes a los tejidos, en este caso como la piel, las mucosas, ¿cierto? ¿Ya? Está también el tejido fibroso, que es un empaque denso y ordenado que forma los tendones y ligamentos. Recordemos entonces que un músculo está formado por células musculares. Yo voy a hacer un músculo acá, un músculo,
¿ya? Este músculo formado por células musculares se une al hueso, ¿ya? Al unirse al hueso, voy a dibujar un hueso aquí, este va a ser un hueso, ¿ya? Para unirse al hueso tiene que unirse de una estructura firme porque si fuese solo un músculo se dañaría. Entonces la estructura firme es una extensión de estas células que en este caso se llaman células de tejido fibroso, conectivo fibroso. Y permiten unirse ahí, ¿cierto? Y permiten unirse ahí. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a poder observar aquí es un tendón, ¿ya? Y los ligamentos sabemos que son los que unen un hueso con otro hueso, generalmente en las articulaciones. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a dibujar aquí, tengo un hueso, ¿cierto? Pongo otro hueso, ¿ya? Y esta articulación se unen gracias a tendones, ¿ya? Y, perdón, a ligamentos. Y aquí yo uno los ligamentos, ¿ya? Aquí. Y esto, entonces, estas dos estructuras están formadas por tejido conectivo fibroso, que son células, ¿cierto? Que están empaquetadas de forma densa y ordenada para estar generando estas estructuras. Ahora, viene el tejido conectivo especializado. Aquí hay bastante contenido que ver, por lo tanto vamos a ir tomando apuntes, ¿ya? En el especializado vamos a ir tomando apunte de cada uno según lo que yo vaya diciendo, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces con el tejido adiposo. El tejido adiposo está conformado por células que tienen almacenamiento de lípidos dentro de vacuolas, ¿ya? Y vamos a observar entonces estas células con una gran reserva de grasa y se pueden observar de forma amarilla, claramente amarilla, por ejemplo en esta imagen. Vamos a observar que las reservas de grasa están formadas en su mayor porcentaje en células adiposas y estas células adiposas se van juntando conformando este tejido adiposo que podemos observar aquí claramente, ¿ya? El tejido conectivo especializado sanguíneo es la sangre, ¿ya? Y en la sangre vamos a diferenciar el plasma de los elementos figurados que son los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces vamos a tener que el plasma son células, en este caso sanguíneas, como glóbulos blancos y glóbulos rojos, que se encuentran disueltos en plasma, ¿ya? Y el plasma vendría a ser la matriz, ¿cierto?, de este tejido. En el caso del tejido conectivo especializado óseo, vamos a tener tres tipos celulares, ¿ya? Recordemos que cuando hablo de óseo, hablo del hueso, ¿ya? Y el hueso, si bien es un tejido que es denso, está conformado por células vivas, ¿ya? Vamos a ver que más en el centro están los osteoblastos, ¿ya? Y los osteoblastos son células jóvenes, cuya función es formar sustancia ósea fundamental, ya ir formando la matriz que está principalmente calcificada. Tengo los osteocitos, que son los que siguen, que son que tienen como ramitas, que son los que están encargados principalmente de ser como la sustancia dura de esta estructura, ¿cierto? Y quedan encerrados generalmente por la sustancia ósea fundamental que es la calcificación. Y están los osteoclastos, ¿ya? Que son las células óseas gigantes que poseen varios núcleos y su función principalmente es absorber y destruir parte de la sustancia fundamental y ósea para permitir que vaya creciendo el hueso. A ver, esto es bien simple. Yo tengo a los osteocitos que son los que conforman la parte dura, ¿ya? Este es un osteocito, el que está en el centro y está rodeado por matriz celular calcificada, ¿ya? Ahora, yo necesito que el hueso vaya creciendo y se vaya regenerando. Para eso tengo los osteoclastos que van rompiendo un poco esto, ¿cierto? Y van permitiendo que se vayan desarrollando más células, ¿ya? Y tengo los osteoblastos que son las células que están más en el centro, que van a ir desarrollándose y abriéndose paso entre medio de estas células para ir generando más hueso, ¿ya?
También tenemos el tejido especializado cartilaginoso. Recordemos que los cartílagos, la oreja, por ejemplo, es un cartílago, la nariz está formada por cartílago y vamos a tener que son células que se encuentran en una matriz de colágeno y estas son las células y alrededor todo esto moradito es colágeno, ¿ya? Tengo tres tipos diferentes de células de tejido cartilaginoso. El hialino, ¿ya? El que está en superficies articulares, como por ejemplo la rótula de la rodilla. El elástico, que es el que tenemos en la oreja, ¿cierto? Que es un poco más denso, pero se puede mover fácilmente. Y el fibroso, que son discos en los intervertebrados, que significa que hay unos discos entre las vértebras de nuestro cuerpo y esos son formados por cartílago y son más fibrosos, ya que son un poco más densos también, que permiten generar la resistencia, ¿cierto? De que nosotros podamos tener entre una vértebra y otra vértebra un espacio. Bueno, y nos podamos mover fácilmente. Entonces, luego tengo el tejido conectivo especializado hematopoyético y este se diferencia de la sangre porque estas son las células que forman a los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, el principal órgano hematopoyético de nuestro cuerpo es la médula ósea roja, ya los huesos, y se encargan principalmente de ir formando glóbulos rojos y glóbulos blancos. En el tejido conectivo especializado linfático, aquí formamos los linfocitos, ¿ya? Ahora, tengo una célula madre pluripotente que está en la médula ósea, ¿cierto? Esa célula madre sería una célula hematopoyética, ¿ya? Y formo, a través de esta célula madre, célula hematopoyética que se encuentra en la médula ósea, formo linfocitos B maduro en el timo y linfocitos T maduro en el timo y linfocitos B en la médula ósea. Por tanto, los linfocitos aquí son tejido conectivo especializado linfático y las células madres pluripotentes, o sea, lo que está dentro del hueso, es tejido conectivo especializado o hematopoyético. Eso con respecto a los tejidos conectivos especializados. Aquí tenemos los 6, ¿cierto? Y ahora tienen que ustedes realizar la actividad 2, que es en base al video. O sea, este PowerPoint que estoy mostrando yo con mi voz y con mi audio es el video, para que quede claro. El que estoy mostrando yo. Lo que pasa es que ustedes van a ir viendo el PowerPoint y van a decir, ¿cuál video? El que yo estoy mostrando ahora, ¿ya? Y especifica la característica de cada tejido especializado, ¿cierto? Y mencionemos el organelo más desarrollado en cada tejido, ¿ya? Y eso vamos a ir viéndolo, por ejemplo, aquí en el adiposo sabemos que la vesícula está más desarrollada, ¿ya? En el sanguíneo, aquí no es necesario poner organelo más desarrollado, pero sí tenemos que ver que hay distintos tipos celulares, ¿cierto? Y dependiendo del tipo celular es qué organelo se desarrolla más. En el hematopoyético, aquí están todos los organelos igual de desarrollados porque voy a ir formando distintas células. En el cartilaginoso, ¿qué organelo tendrá más desarrollado si yo formo proteínas, que es el colágeno? En el óseo, acuérdense que el retículo endoplasmático liso formaba calcio. Entonces, ¿cuál estará más desarrollado? Estoy dando una pista. Y en el linfático, los linfocitos, ¿cierto? También forman proteínas que son los anticuerpos. Entonces, ¿cuál está más desarrollado? En base a eso es la pregunta. Y finalmente vamos a ver, bueno, no, me queda dos, pero tejido muscular. Aquí yo tengo tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular se caracteriza por ser células que tienen la capacidad de contraerse, ¿ya? Entonces voy a tener el esquelético estriado, que es el que está unido a los huesos y el que permite que generemos fuerza. El cardíaco, que se encuentra en el corazón. Y el liso, que se encuentra en los órganos. El esquelético, muy fácil, son formados por células que son multinucleadas, estriadas porque tienen muchas proteínas para permitir el movimiento, y además de ser multinucleadas y estriadas, son fibras que se unen entre sí y se unen al hueso para generar el movimiento de ida y vuelta. ¿Ya? Vamos a ver un video especificando y especializándonos en esto. El cardíaco, el esquelético es voluntario porque cuando yo quiero muevo algún músculo esquelético. El cardíaco es un músculo involuntario. ¿Por qué? Porque se mueve
independiente de lo que yo quiera hacer. Se mueve sin que yo les dé una orden, ¿ya? Esta constituye principalmente el corazón y permite las contracciones que permiten el bombeo de la sangre. Y en el liso, no sé si han escuchado esto de que el estómago puede agrandarse porque es un músculo. Efectivamente el estómago, parte del intestino, la vejiga y así los órganos en general tienen una capa de musculatura lisa, ¿ya? Y esta musculatura lisa, al contraerse, permite, por ejemplo, en el caso del intestino delgado, en el caso de el esófago, en el caso del estómago, es que se vaya moviendo el alimento, ¿cierto? Formando el bolo, el quimo, el kilo. Entonces, vamos a ver este video en relación al funcionamiento del tejido muscular estriado y vamos a responder y realizando una pequeña explicación que en la siguiente clase vamos a analizar en conjunto. You use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M-line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z-lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z-lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M-line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction, or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules
and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. Y finalmente, vamos a ver el tejido nervioso conformado por células neuronales, ya que son las neuronas, y las células de la glía, que son distintas células, que también profundizaremos en la siguiente clase, como lo pueden observar aquí. Ya, pero me importa que entiendan que hay también el tejido nervioso y que tenemos estas dos estructuras principales. Entonces, para terminar, ejercitemos de esta clase. ¿Qué es la primera palabra que se les viene a su mente, cierto? ¿Cuál es la idea principal en relación a esa palabra? Obviamente, según el contenido que hemos visto. Y armemos una frase con esa palabra e idea que desarrollamos según esta clase. Muchas gracias, chicos. Realizaremos una clase online para poder ver las preguntas, pero me es muy importante que antes de ir a la clase online puedan desarrollar la actividad y así podamos de esta forma ir profundizando y rápidamente trabajando en el contenido. Recordemos que es diferenciado, por tanto la profundidad es mayor. Un gusto hablar con ustedes y enviarles este mensaje. Adiós.